Ernesto se había mudado a la ciudad. Su tío le había conseguido un buen empleo, una fábrica, pero debía quedarse toda la semana y por los altos precios de la renta no tuvo más opción que decidir alojarse en una vieja casa en las afueras de la ciudad. Regresaba muy tarde de sus jornadas, días estresantes y extenuantes. No descansaba muy bien, aunque no dejaba de pensar en las advertencias de algunas personas, como aquel panadero que vivía bastante lejos, pero le había contado muchos cuentos o leyendas extrañas de esa casa. Supuestamente esa morada estaba embrujada o quizá maldita. Decían que había vivido una bruja o que los dueños tenían pactos con el maligno. Neto no daba crédito a las leyendas y atribuía su angustia a su pesado trabajo cotidiano. 5 días había pasado y no se recuperaba de dormir muy mal. Sí escuchaba ruidos de ramas, de viento, de piedritas en la ventana, de risas de presuntos niños jugando en el patio. Aún con todo esto, un par de veces inspeccionó, se cercioró y nunca vio nada. Aunque el miedo parecía ir en aumento, muy pero muy rápido, su valor ya parecía haberse esfumado totalmente a ese 5.º día. Era la 6ª noche, abrió los ojos un poco, aún sentía los párpados muy pesados a pesar de haber dormido un par de horas, pero tuvo que levantarse obligadamente, necesitaba orinar. Hizo su desahogo y pensó en apagar las luces para seguir su descanso y apaciguar un poco el miedo. Pero un viento muy frío le hizo notar que la puerta principal estaba abierta de par en par. Le pareció raro, pero pensó que en su afán de dormir la había dejado él sin llave. Justo cuando cerraba la puerta, le invadió un ligero escalofrío cuando intentó poner el seguro. La risa del niño se escuchó claramente en el patio. Al instante, Neto volvió a ser un cobarde que se inundaba de mucho miedo por el espíritu infantil. Mientras puso su mano en la chapa, una piedrita golpeó el exterior. Parecía un reto. Parándose firme, muy erguido, Neto, a pesar del miedo que le inundaba, se dispuso a enfrentar a su verdugo del sueño. No era la primera vez que lo escuchaba y ahora estaba convencido que si lo encaraba, recuperaría su coraje y aquel espanto no volvería. Giró suavemente la chapa y dio un pequeño paso hacia afuera. Aunque sus piernas le temblaban, sentía los pies pesados, también muy hinchados. Ahí estaba, bajo una tenue luz de luna, media llena, acurrucado de espaldas, parecía un gnomo, aunque podría ser un duende por el enorme sombrero que llevaba puesto. Su presencia petrificó a Neto. Su alma le decía que aquel ser era de otro mundo, un espíritu maligno. Aunque las leyendas decían que aquel espectro era infantil e inofensivo, que se aparecía solo a mujeres jóvenes, lo que Neto estaba viendo era horroroso, espantoso. Estaba justo al medio de las cenizas de unas ramas que él había quemado anteriormente mientras podaba los árboles del patio. Parecía jugar o dibujar algo mientras reía. En unos pocos segundos, como una ilusión, observaba unas brasas alrededor, como si las ramas intentaran arder por sí solas. Neto quería gritar, pero rechinaba los dientes. Entonces, queriendo derrotar al fantasma, se paró firme y erguido. En su último suspiro de coraje, quería decirle algo, pero su lengua se sentía como de metal. Sudaba con intensidad y sus piernas temblaban mucho. El duende, o lo que fuese aquel demonio, también se puso de pie. Parecía comer la ceniza. Sin embargo, lo que hizo a Neto caer de rodillas fue verlo girarse, un poco a medio perfil. Era horrible. Los pies estaban torcidos, invertidos. Era de flexión delgada, pero con una panza grande, de color oscuro, como si algo se le moviera adentro. Tenía la estatura de un niño de unos 10 años, los brazos delgados, pero con unos dedos largos y torcidos, las uñas podridas y también largas. No vestía camisa, solo un viejo pantalón rasgado que apenas le llegaba a las rodillas. Neto sintió un nudo en la garganta, su miedo estaba a reventar. El espanto se giró y, como si se arreglara el sombrero, le mostró el rostro. Esto terminó de quebrar a Neto. En su cara arrugada, una nariz puntuda, todos sus dientes puntiagudos y muy amarillos, su lengua viscosa, morada y muy larga. Con sus ojos grandes parecía sonreírle, pero era como si le fuera a morder. ¿Qué quieres?, preguntó Neto, tartamudeando con su último suspiro de coraje. Rechinando los dientes y apretando fuerte sus puños, el espíritu no le respondió. Solo se reía, pero ya no era la risa del niño, ahora parecía una bestia que balbuceaba. Levantó sus manos como acechándole y se lanzó para atacarlo.
Neto al instante cerró con fuerza sus ojos y a puños cerrados se abrazó a sí mismo con fuerza. Un fuerte viento sopló todo el patio, y cuando aquella risa o gruñido de bestia, lo que escuchó pegado a su frente, no pudo más, soltó un grito desgarrador y seco, mientras sentía aquellas uñas clavándose en sus hombros. Quedaba a merced del demonio, y este parecía hacerse cada vez más alto. Había perdido. Neto sucumbió ante el encuentro. Nadie atendió su lamento. Quizá los vecinos más próximos le escucharon, pero nadie saldría siquiera a ver. No era la primera vez que pasaba. En aquella casa maldita se confirmaba de nuevo que algún hijo del demonio habitaba el lugar, y otra desgracia había ocurrido al filo de la medianoche. Muy temprano, la noche comenzaba a desaparecer. El amanecer era suave. Su nuevo y único amigo, el joven panadero, por mera curiosidad o quizá una corazonada, cargó una pequeña bolsa de pan y se encaminó a la casa de Neto. Al llegar frente al patio, vio el cuerpo revolcado en la ceniza. Tenía manchas rojas, no podía creerlo. Impactado, dejó caer la bolsa. Quedó atónito. Ernesto tenía los pies torcidos y los ojos blancos. El panadero regresó corriendo a buscar un teléfono para llamar a la policía y tal vez a una ambulancia. Muy agitado, totalmente estremecido, se decía: maldito demonio, maldito otra vez, yo sé que fue el cipitío, lo hizo otra vez, fue el maldito cipitío, y no es juguetón, no es inofensivo, como muchos cuentan.